Caitlyn, de cuna dorada y deber inquebrantable. Violeta, del caos, audaz e impredecible. Dos vidas trazadas para nunca encontrarse. Una buscaba justicia, la otra libertad, pero al encontrarse se hallaron de verdad. Una vio esperanzas donde había sombras, y la otra encontró paz donde había olas. No debió ser, pero fue inevitable. Un amor forjado en fallas y senderos inquebrantables. Fue muy grato ver el desarrollo de una de las parejas más famosas de League of Legends, pero sobre todo fue bello ver el crecimiento de ellas a lo largo de los capítulos, ver que no es solo un enamoramiento porque las dos son personajes físicamente hermosas, sino porque ellas lograron ver en la otra su verdadera cara, su alma y sus principios, a pesar de ser opuestas. En varias ocasiones tenemos esas miradas que hace observable su creciente afecto, su presencia, sus palabras y las acciones causan un efecto importante en la otra. Incluso en su ausencia, se ve cómo se siguen pensando, y todo esto sin decir un te extraño, un me gustas o el siempre esperado te amo. Así que hablemos de cómo esta relación se desarrolló en la segunda temporada de Arcane. Conocemos que Vi es una persona que no es muy paciente y sobre todo sabe dónde no es querida. Después del ataque al consejo, ella se quedó en Piltover con Caitlyn, y a pesar del desprecio del padre de Caitlyn, ella no se marcha, se traga su orgullo y se queda en esa lujosa y brillante casa, porque quiere estar cerca de ella, ya no quiere dejarla, como la última vez. Incluso cuando se marcha indignada por la petición de Caitlyn, ella se mantiene en Piltover, cerca de la casa de Caitlyn. Aquí las dos enfrentan un dilema. El de Caitlyn es ir a buscar a Jinx sin Vi, y el de Vi en convertirse en lo que siempre despreció, para ayudar y más que todo para proteger a Caitlyn. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La llegada de Vi a Piltover hizo un cambio enorme en el pensamiento de las personas, tanto en el consejo como en los vigilantes. Lo digo porque Caitlyn no solo recibió a Vi en su casa, sino que la presentó como alguien que quiere ayudar y que no es como los Zaunitas que causan estragos y apoyan a Jinx. En el consejo, Caitlyn les dijo que Vi es diferente y que sí se puede lograr una cooperación con algunos Zaunitas. Esto abre una puerta para que en el futuro pueda haber esa unión tan necesaria. Por el lado de los vigilantes, les dijo que si ellos tuvieran el corazón de Vi, serían invencibles. Y yendo en contra de algunos superiores, Caitlyn impuso que se la reconociera como una vigilante importante en Piltover. Todo esto lo hizo antes de pedirle que se una a ella en el equipo de vigilantes, creyendo que Vi estaba del lado de Piltover. Y es aquí donde se equivocó. Vi está del lado de Caitlyn, no de los de Piltover. En cierta forma, la presencia de Vi en Piltover, tanto como ciudadana como vigilante, causa un respeto importante a los Zaunitas y demuestra con pruebas que se puede confiar en ellos y que deberían ser equipo y no enemigos. Por eso, cuando Vi no está, sucede esto. Ya no está esa persona que representa a los Zaunitas como aliados. Sin ella, son solo alborotadores que apoyan a una terrorista. A pesar que Caitlyn intenta que no abusen del poder que tienen los Noxianos y los vigilantes, se le hace casi imposible sin Vi. Pero sigamos. Vi, luego de ver esta escena, se dio cuenta que Caitlyn ya no le importaba tanto su bienestar. Es imprudente al enfrentar situaciones que superan su fortaleza, y aquí cede ante esa petición. Por ella. Vi quería solucionar todo con los guanteletes, ella sola, y así mantener a salvo a Caitlyn. Pero Vi sabe que mantener al margen a alguien como Caitlyn es imposible. Ni su madre pudo contenerla, y ahora que tiene esta venganza personal, es muy imprudente tratar de detenerla. Es aquí donde Caitlyn deja el miedo y la inseguridad a un lado. Vi le da esa confianza absoluta que lograrán hacer un cambio en la ciudad de Zaun y llegar a encontrar a Jinx. La venganza o ira de Caitlyn se demuestra con el fuego. No es por nada que cortan con la imagen del horno del taller de Jace, es su fuego avivado, su ira y su enojo. Caitlyn y su equipo lograron encarcelar a los traficantes y destruir las fábricas del Shimmer. Los pocos días que ellas bajaron a Zaun destruyeron los 7 años de traición de Marcus, pero algo faltaba. Caitlyn se frustraba porque no llegaba a encontrar a Jinx, su principal objetivo.
Por eso, cada día que pasaba, ella se dejaba llevar por su enojo. Y para Caitlin, que es considerada como una excelente detective, se ve derrotada ante esta misión. Sentía que cada vez que estaba cerca de Jinx, se le escapaba de sus manos. Y ahí era cuando Vi tenía que intervenir, siendo la única persona que podía calmarla y darle un momento de serenidad. Y de la misma forma que hizo Vander años atrás, fue a hablar con calma y siendo lógica, haciéndole ver que se están acercando a una trampa y que Caitlin, cegada por su urgencia, no lo veía. Aquí se ve cómo se complementan entre ellas, a pesar que Vi se siente mal por llevar ese uniforme y ser un vigilante. La ayuda en su tarea, le hace ver otra perspectiva. Siempre en todas las situaciones donde Caitlin investiga, le falta la última pieza. En esta ocasión, Vi se la hizo ver. Esto sucede de nuevo cuando Caitlin desconfía de Ambessa y sus propósitos con la bestia, y Vi le hace ver la última pieza, diciéndole que es su padre y que lo convirtieron en una máquina asesina. Nadie más se complementa así con Caitlin. Cuando ella está sin Vi, tiene que buscar esa última pieza sola. Por ejemplo, Ambessa en el interrogatorio descubre que Singed tiene una hija y se lo oculta a Caitlin, y con eso después obliga a Singed a ayudarla a encontrar a la bestia. Caitlin, ya con el conocimiento de quién es el alquimista, le pregunta por qué hizo todo eso, y ahí le muestra que fue por amor a su hija. Caitlin sin Vi no ve todas las piezas del caso, mientras tanto con ella es capaz de ver las cosas con más calma y claridad. En la escena donde Vi le pide que no cambie, fue un pedido desesperado por parte de Vi, porque es imposible que alguien no cambie después de los eventos vividos. La misma Vi fue otra después de sus padres, fue otra después de Stillwater y sobre todo, fue otra después de conocer a Caitlin. Todo es un constante desarrollo y cambio. Vi le pidió eso porque quería que por lo menos una cosa que ella amaba no cambiara. Ella se había enamorado de esa Caitlin dulce y compasiva, la mujer empática, incluso con criminales. Por eso aquí se disculpa de cosas que no debe disculparse y se rompe al decírselo, por su miedo a perderla, siendo de nuevo completamente vulnerable, para que luego Caitlin la calme con un beso. El beso es necesitado por parte de las dos. Aquí confirman que ambas tienen los mismos sentimientos por la otra. No es que no se hayan dado cuenta antes. Sus miradas y los momentos lindos de ellas ya sugería que estaban conscientes de esos sentimientos. Y se nota más en su primera separación, cuando Caitlin le dice: What about us? Ella sabía que Vi siente algo por ella, y la respuesta de Vi corresponde que ella también conocía los sentimientos de Caitlin. Por eso cortó todo con la famosa frase, Oil and water. Wasn't meant to be. o sea, nunca podrán estar juntas, pero al corresponder este primer beso, es un paso importante en su creciente relación. Hay una pequeña esperanza que pueden tener algo especial. Sin embargo, hablando cinematográficamente, el lugar donde ocurre este beso es frío y distante, sobre todo en esta toma. Están juntas, sí, pero el plano es general, alejado. Y no es simétrico, porque Caitlin accede a las peticiones de Vi de no cambiar. En cambio, en la pelea, todo se vuelve para el otro lado, el lado de Caitlin. Tiempo después, en el beso de la celda, ellas están en el centro siempre. El lugar es cálido y no nos dan un plano tan alejado de ellas. Por el contrario, casi nos introducen en la escena de amor, pero no nos adelantemos. Ahora, esta escena de acá, muchos dicen que Caitlin iba a fallar y le dispararía a Isha, pero olvidan que Caitlin no falla. En la biografía de ella, del juego, dice que Caitlin nunca falla sus tiros. Y sí es cierto, una vez que el personaje de Caitlin te marca para disparar, nada puede hacer que no te dispare. Pero existe un sin embargo, y se los explico. Es verdad, Caitlin no falla, pero para evitar que su objetivo reciba el disparo, alguien tiene que sacrificarse y anteponerse al disparo. Es la única manera para que Caitlin no dé en su objetivo. Por eso defiendo mi opinión sobre qué iba a pasar si Caitlin disparaba. Ella apuntaría a Jinx, dispararía a Jinx, pero Isha se iba a sacrificar. Ella iba a recibir el disparo por Jinx. Eso iba a pasar. De cualquier forma, iba a ser fatal que Isha muera por sacrificarse a manos de Caitlin. Esta se convertiría en una asesina de una niña y siempre iba a cargar con ese trauma. Para Vi sería terrible y dejaría de ver con esos ojos a Caitlin. Y para Jinx
Sería otro ciclo de violencia. Buscaría a Caitlyn para matarla o torturarla. De cualquier manera, Vi estaba presente y se enfrentó a ella por la vida de esa niña que quería matarla segundos antes. Nadie tiene el corazón más grande que Vi. En la discusión, Caitlyn ya no podía ver a los ojos de Vi, de igual manera que pasó en el capítulo 8 de la primera temporada, donde Vi tampoco podía ver los ojos de Caitlyn. Caitlyn solo se iba a marchar. Solo iba a alejarse de ella, pero Vi le dice algo que genera una reacción agresiva. La compara con Jinx, y ese fue el detonante. Se puede ver cómo casi flaquea a sus sentimientos y a su culpa, pero reprime ese sentimiento y continúa su ascenso por las escaleras. La verdad no me gusta hablar de esta escena, porque es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando nos enojamos, decimos y hacemos cosas que lastiman a los demás. Solo se necesita un segundo para romper algo hermoso que tardó en crecer. No justifico a Caitlyn, pero le entiendo. Todos pasamos por esto tarde o temprano, y depende de nosotros arreglar lo roto para soñar que algún día nos ganemos el perdón. Pero sigamos, luego me pongo sentimental. Las dos toman un rumbo diferente aquí, y para olvidar, o en este caso no extrañar, cada una hace lo que hacía antes de conocerse. Por el lado de Caitlyn, enterrarse en el trabajo. Por el lado de Vi, peleas. Y ahora sumó algo más a su vida, las bebidas alcohólicas. En esta separación, ellas siguieron con sus vidas. Incluso se convencieron de que ahora así serían las cosas. Caitlyn, teniendo el poder total de su ciudad, no abusó de eso, pero al permitir que las fuerzas noxianas intervengan, le resultó doble trabajo, porque tenía que estar pendiente que ellos no abusen de su poder. Y eso fue el inicio de su duda sobre la manera de hacer las cosas de Ambessa, duda que cada vez fue creciendo. Por el lado de Vi, era todo destructivo por un tiempo, hasta que Jinx apareció con la novedad de Vander. Fue ahí que Vi se planteó dar un paso adelante y permitirse formar parte de otro grupo, junto con su hermana y la pequeña Isha. Este cambio le hizo bien, ya que ahora no bebía para olvidar, no quería pelear ni causar problemas, incluso ya no recordaba a Caitlyn. Ella había encontrado un lugar en el que estaba en paz con su familia, lo que más amaba a Vi. En cierta forma, al separarse, dejaron de dar prioridad lo que deseaba o necesitaba la otra. Caitlyn se concentró más en su ciudad y atrapar a Jinx. Y Vi con Jinx dieron prioridad a Vander. En cierta forma, ellas dejaron sus sentimientos por la otra para concentrarse en algo, por así decirlo, más urgente. Ahora tengo unas teorías, capaz no sean con pruebas observables y obvias, solo es un pensamiento o corazonada, como sea les explico. Aquí Caitlyn, luego de estar con Maddie, no tengo pruebas, pero estoy casi segura que está pensando en Vi, porque he visto esta escena en otras películas, y es casi idéntica, que el personaje, luego de estar con un amante o su pareja, se detenga a pensar y se vea como si estuviera sola, a pesar que en la cama hay otra persona. No se va a poner a pensar en el trabajo, se detiene a pensar en esa persona que no está, en esa persona que anhela, porque esto hubiera sido con otra persona. Es aquí donde el anhelo la golpea mentalmente. Sé que esta Caitlyn es obsesionada con su trabajo, pero si fuera así, ¿por qué no está en su oficina? ¿Por qué está sola en la oscuridad pensando? Y la otra teoría es esta. Aquí en esta escena, Maddie está enojada porque Caitlyn le hizo caso a Ambessa de no tener enredos profesionales. En cierta forma, Caitlyn puso fin, sea lo que sea que hayan tenido. Por eso no se vuelve a ver a Maddie hasta acá, cuando ya Caitlyn traicionó a Ambessa. Era obvio que esté al lado de la comandante. Quería averiguar qué plan tendría contra su general y así traicionar a Caitlyn. Recordemos que Ambessa aún manipulaba a Caitlyn en este punto de la historia. No como quería, pero sí era influenciada lo suficiente. Como sea, esa es mi teoría. Capaz sea muy rebuscado o simplemente he visto muchas películas. Sigamos. Luego que Ambessa se aliara con Singed, la duda y el miedo de Caitlyn crece. Sabe que es peligroso que Ambessa atrape a esa bestia y haga uso de su poder destructivo, no solo porque sería casi sanguinario para los Aunitas, sino porque eso acarrea un peligro para Piltover y Zone en general. El poder que tendrían los noxianos sería invencible, como les había dicho. La prioridad de Caitlyn es la ciudad, que está en sus hombros. Por el lado de Vi, su prioridad es esperar que Victor cure a su padre y poder tener a su familia completa otra vez, tan simple como eso. Por esa razón, el detalle de su encuentro es importante. Hablo de esto, es en cámara lenta, porque aquí cambia
todo. Por ejemplo, esa mirada. Caitlyn no había tenido esa mirada desde la pelea contra Jinx. Su mirada y su rostro eran de piedra casi siempre. También, aquí ya decide traicionar a Ambessa, arriesgándose a una guerra. Tercero, decide volver a confiar en Vi, no con la esperanza de que vuelvan a estar juntas, sino para enmendar en parte el daño que le hizo, darle una oportunidad a Vi de estar con su padre de nuevo y que sea feliz. Vuelve a repetirse acá, cuando Vi lanza la trampa y esta gira en cámara lenta con cortes del giro de Vi. Esto lo hacen para confirmar que todo cambió ante los ojos del espectador y para Ambessa, porque en la escena de acá solo se encontraron, no nos plantearon qué iban a hacer. Ahora, en esta escena ya es confirmado que todo cambió, todo dio un giro como nos muestran visualmente. Caitlyn y Vi vuelven a trabajar juntas, por eso es importante el giro en cámara lenta. Ellas, al ver un camino donde Noxus iba a intervenir de manera hostil en sus vidas, decidieron volver a confiar y arriesgarse. Sobre todo, la que más confió fue Caitlyn, ya que Vi no estaba 100% segura en confiar, ya que le ocultó la presencia de Jinx. Vi sabía que Caitlyn era otra persona cuando se trataba de Jinx, pero por el bienestar de Vander, Vi accedió al plan de Caitlyn. Y esta escena es muy importante que Caitlyn la haya presenciado, porque vio que Vi era feliz con su familia, que estos seres rotos se aman. Aquí ella supo que ya Vi no la necesita y tal vez ni la extrañe. Esta sonrisa de Vi no es para ella, es para Jinx. Esta caricia no es para ella, sino para su papá, que es un monstruo. Ni siquiera le ayudó a levantarse cuando la vio en el piso, solo fue donde su familia, su prioridad. Y sobre todo, que le ocultara que su hermana estaba ahí. Ya Vi no confiaba en ella al 100%. Caitlyn descubrió que ya no es prioridad en la vida de Vi y que muy probablemente ya no la quiera. Sí, claro. En la escena de la pelea y caos, los sentimientos de Caitlyn se sobreponen a todo lo que había construido por 7 meses. Su actitud de comandante en jefe, su orgullo, su serenidad y su manera estoica de llevar las situaciones. Y esto ocurre porque todo eso era una mentira, una fachada. Ella era lo que se esperaba que sea la cabeza de la familia Kirama, lo que su madre hubiera querido. En la mente de Caitlyn, todo esto se rompe solo por ver en peligro a Vi. ¿Se acuerdan que acá, cuando le dice Cupcake, casi rompe su postura, pero la vuelve a tener segundos después? Acá ya no puede mantenerla. El grito de Vi y ver la caída la desubicó totalmente. Se olvidó de Jinx. Se olvidó que estaba en una batalla contra Noxus. Se olvidó que Ambessa estaba cerca. Se olvidó que había un monstruo matando a todos. Aquí el destino le hizo ver en dónde estaba su corazón y su lealtad. Ella ya sabía que era perder a alguien que ama, y esa pesadilla puede pasar de nuevo. Aquí ella reconoce un nuevo miedo, ver morir a Vi. Algo curioso, este rostro me recuerda el rostro de terror de Vi, de esta escena. Luego de la explosión pasan muchas cosas, sobre todo para Caitlyn. Ella, con la ayuda de Jinx, llevan a Vi a Piltover. Aquí debió ver el amor de Jinx por Vi, cómo las hermanas arreglaron sus diferencias. Luego, es en la cama de Caitlyn que Vi yace y es curada por varios doctores. Esto da a entender que Caitlyn no la dejaba de vigilar, de cuidar de ella, para así estar cerca mientras Caitlyn descansa en la misma cama. Esto da a pensar que ella ni siquiera le importaba que al fin tenía a Jinx en su celda, porque prefirió cuidar y esperar que Vi despertara para ahí pensar qué hacer con Jinx. ¿Se dan cuenta la prioridad que tiene Vi ahora en su vida? Caitlyn tiene lo que había querido desde el capítulo 1. Tiene a Jinx para encerrarla en los calabozos más oscuros que ella hablaba, o simplemente tomar venganza por su madre, matándola. Inclusive no tenía ningún plan para el asunto con Ambessa, y eso es algo muy serio, porque sabe que se vendrá una batalla con su antigua maestra, pero no tenía ningún plan, no tenía nada. Su mente solo era cuidar de Vi. Cuando discuten, podemos ver su enojo de por qué Vi no confió en ella. Se cruza de brazos frustrada porque su antigua compañera o pareja, la persona que más confiaba, le oculta cosas importantes. Se siente traicionada y diría también herida, pero ningún reclamo de ella es válido, porque todo lo que dice Vi es verdad, es lo mismo que ella venía pensando todos estos meses. Pero ahora, esas palabras son expresadas por la persona que más confía, y su arrepentimiento se lo nota aquí.
I know! Con esto, ella acepta todo lo que dice Vi. Para cualquiera es difícil aceptar un error y aceptar que dañaste algo importante, que muy probablemente no tenga reparo. Por eso, la actitud de Caitlyn ya no es la misma que tenía con Ambessa o con Maddie en esta misma habitación. Sabe que está enfrente de la persona que más lastimó y que se merece ser tratada con desconfianza, y por la actitud de Vi con un poco de desprecio por encerrar a Jinx, la persona que más quiere Vi. El camino a la redención de Caitlyn consiste en 3 pasos. El primero, y el más imperativo en ese momento, fue traicionar a Ambessa. Su sentimiento de culpa y su pensamiento que estaba haciendo algo mal la estaba torturando mentalmente. Al encontrarse con Vi, le dio esa razón para traicionarla y la confianza de hacerlo. No se sentía sola como lo había estado todos estos meses. Por segunda vez, Vi le da esa confianza en su misión. La primera fue ir a buscar a Jinx con ella y su equipo. Ahora, ir en contra de Ambessa, arriesgándose a una guerra. Esa es la confianza que necesita Caitlyn, esa persona que le impulsa a ser valiente. El segundo paso a su redención es confiar y proteger a Vi. Y esto puede ser por culpa o por amor o por las 2 razones. Por esto, ella va a hablar con Jinx para dar su último paso confiando en las palabras de Vi. Ambessa le había dicho que ella podría tener el poder de perdonar y confiar en el futuro. Después de tantos meses, su coraje y su odio se habían consumido casi por completo, y eso se muestra con el simbolismo del fuego. Ella estaba cansada de estar atada a la venganza y que eso le hiciera odiarse. No solo lo hacía por Vi, sino por ella. Este último paso era el más difícil, pero el que más necesitaba cumplir por su tranquilidad y volver a ser como ella es realmente. De cualquier manera, ella al decidir perdonarla, no podía simplemente dejarla ir, así que solo acomodó las piezas para que Vi no tenga problemas en su plan. También fue porque no quería darle la dicha a Jinx de que la perdonó y la dejaría ir. Ella no le interesa su agradecimiento. A Caitlyn solo le importa el perdón de Vi y perdonarse a sí misma. Algo interesante aquí es que Vi le pidió a Jinx quedarse a pelear. Ella sabía que Caitlyn se había metido en un grave problema con Ambessa y no quería dejarla sola en esa pelea. Ella pudo huir con Jinx y decirle, vámonos de aquí, hermana, y punto. Pero estamos hablando de Vi, alguien que siempre intenta hacer lo correcto y proteger a los que ama. Con o sin Jinx, Vi iba a pelear junto con Caitlyn en la guerra contra Ambessa. Por otro lado, Caitlyn no sabía eso. Al perdonar a Jinx y dejar que la liberen, se arriesgó a perder a Vi completamente. Ella sabía que Vi no la consideraba su prioridad, pero lo importante es que le daría esa felicidad que Vi merecía. Y por último, ella estaría en paz ahora, sabiendo que pudo perdonar y perdonarse, aunque eso no signifique que Vi vuelva a ella. Y así es el amor. Desear que esa persona esté bien y feliz, con o sin ti. Por fortuna para ellas, los meses separadas no disminuyó su afecto. Todo lo contrario, al encontrarse tuvieron que controlarse para no entregarse a sus sentimientos. Pero todo ese control ya no lo pudieron resistir en la escena de la cárcel, sobre todo por parte de Vi. Y ya hay un video sobre esa escena. Si quieren, vayan a verlo. Lo único que puedo añadir de esta escena es que Caitlyn se tarda varios segundos en abrazar a Vi. Recordemos que Caitlyn era muy física antes, y sobre todo con Vi, pero desde su discusión eso cambió. Ella mantenía su distancia con Vi hasta que la vio herida. Como les dije, en ese momento toda la actitud y el protocolo se rompió. Es por eso que ella estaba completamente sorprendida por el beso. Capaz solo quería ver la felicidad de Vi en su rostro, recibir esa sonrisa que antes era para Jinx, que ella sepa que pudo perdonar a su hermana y que confía plenamente en ella, esperando arreglar en parte la relación rota que había dejado. Pero jamás se imaginó que Vi la deseaba tanto como ella la deseaba y que aún la quería y la amaba a pesar del daño que le hizo. Luego de casi dejarse llevar por los besos, ella tenía que decirle la verdad, que aún faltaba. Por eso creo que ella siempre pensaba en Vi luego de estar con Maddie. Ella sabía que hacía mal, no porque traicionaba a Vi, ya que ellas no eran nada en ese momento. Caitlyn no le debía ninguna explicación de eso.
pero sí se engañaba a sí misma y eso la hacía sentirse culpable porque se mentía para olvidar y llegar a tener una pizca de ternura de alguien y aún así se le hacía difícil aceptarlo. Y aquí por fin pudo ver la sonrisa de Vi y era para ella, era por ella. Y por primera vez en esta temporada, Caitlin Kiraman sonríe de verdad. Muchos se quejan que no hay una declaración ni el perdón, pero Arcane no es de palabras obvias. Lo que importa son las acciones, las mismas que pueden llevar a una guerra, al odio, o en este caso a la redención y al amor. Desde la primera temporada pudimos ver más de una ocasión su muestra de afecto. Solo les faltó el beso, por así decirlo. Su lenguaje corporal nos gritaban que se gustaban y que se tenían ganas. ¿De qué sirve el perdón si no haces nada para enmendarlo? ¿De qué sirve el te amo si no lo demuestras? Luego de esto, Caitlin ya no es la misma con Vi. Ahora, ella la protegerá. Ella cuidará de Vi en todo sentido. Por eso, manda lejos a Vi de la entrada de Piltover, lejos de la presencia de Ambessa, lejos de donde más va a golpear el martillo de la venganza noxiana. Aunque el puesto de Vi es proteger el arma, aún así es atacada por quimionoxianos. Pero Ambessa usaría a Vi para doblegar a Caitlin. No puedes dejar a tu kriptonita cerca de tu enemigo. Y esto es cierto, ella es la debilidad de la comandante y viceversa. Si ellas hubieran estado juntas, su papel sería proteger y sacrificarse por la otra, y las cosas no hubieran salido bien. En la escena final nos muestran literal y simbólicamente cómo se apoyan mutuamente. Caitlin no solo la protege físicamente, sino que la quiere ayudar con sus miedos y sus heridas pasadas. Quiere que Vi esté cómoda y feliz en esta nueva vida. Por eso le pregunta esto. Are you still in this fight, Violet? Caitlin quiere saber si está bien ahora, si está bien con ella. Caitlin aquí está dispuesta a alejarse de Vi si esto no es su felicidad. Y por eso Vi sonríe y le contesta que siempre estará con ella. Nada la limpiará. Vi nunca pidió nada de esto, pero se siente completamente segura al lado de Caitlin y que ella la apoya y la respalda. Ahora Vi no está sola. Estas dos nos demostraron que el amor no es simplemente salir con alguien ni compartir un momento fugaz. Amor es conocer cada sombra y cicatriz de una persona y aún así elegir quedarte a su lado. Es encontrar en ella un refugio en medio del caos. Alguien que calma tu tormenta cuando todo parece derrumbarse. Amor es aquella persona que te recuerda quién eres y cuánto vales cuando tú mismo lo has olvidado. Es quien piensa en ti, incluso en los momentos más insignificantes. Quien te sostiene cuando el mundo se siente frío y te susurra que todo estará bien cuando ya no puedes verlo por ti mismo. Y todo eso es lo que nos mostró el amor de Vi y Caitlin. Una relación que comenzó con el respeto que ambas se merecían, donde un precioso sentimiento creció en medio de una tormenta de caos y logró sobrevivir a la desdicha y la oscuridad, llevándolas a convertirse en una mejor versión de ambas para que su amor se convierta en algo fantástico.